Saludos a todos, bienvenidos a este taller de MassQDA, este taller avanzado. El taller durará aproximadamente una hora, más el tiempo necesario para las preguntas. El tema que nos ocupa es la obtención de resultados en MassQDA y yo soy Antoni Casasempere y voy a ser su formador en este webinar. Bien, me imagino que el control del entorno de videoconferencia ya lo tenemos claro, cómo funciona, entonces vamos a pasar ya directamente a presentar la red de investigación de MassQDA, en la que pueden encontrar diferentes ventajas al inscribirse gratuitamente y recursos. Y hoy habíamos pensado en hacer un taller en el que nos detengamos en el tema de los resultados. Es un tema bastante demandado en las encuestas, que veamos cómo podemos obtener gráficos, tablas, informes y cómo funciona el programa en sus diferentes interacciones. Seguro que esto nos dará pie a formular preguntas, dudas que tengan sobre sus propios trabajos y ir pues un poco avanzando en el programa. Como siempre, he preparado un conjunto de diapositivas para contextualizar el tema y seguidamente pasaré a hacer algunas prácticas con el programa. Bien, en primer lugar, esta diapositiva ya la vimos hace unas pocas semanas cuando hablábamos de las herramientas visuales para explorar resultados. Es muy importante entender que durante la fase de diseño de la investigación y en concreto cuando se desarrolla la estrategia analítica, se debe considerar cómo se van a obtener los resultados, cuáles van a ser las tácticas analíticas que se van a implementar para llegar a los resultados, tácticas para confirmar los resultados también. Estamos siguiendo a Miles y Huberman y sus diferentes tácticas que tienen en la parte final de su libro de análisis cualitativo de datos. Siempre hablamos de que debe haber una triangulación también en los resultados entre frecuencia, concurrencia del fenómeno y la interpretación del analista en forma de memos y la triangulación de ese resultado entre las diferentes técnicas de toma de datos. Estuvimos viendo cómo deberíamos hacer una especie de checklist de marcas de comprobación en estos diferentes parámetros, ¿de acuerdo?, de nuestra investigación y comprobar el peso de cada resultado tiene en el conjunto global antes de llegar a sacar las conclusiones de la investigación, ¿de acuerdo? No es lo mismo haber evidenciado algo en las entrevistas a unas maestras o maestros que haberlo observado en los niños. A lo mejor en los niños no hay evidencias, pero sí en los maestros. Entonces, tenemos que relativizar el resultado, tenemos que ponderarlo dependiendo de las preguntas de investigación que tengamos y el diseño en sí que tengamos en nuestra investigación. ¿De acuerdo? He elaborado otra diapositiva que quería compartirles sobre esta estrategia de análisis. Es importante tener un mismo nivel de profundidad en el análisis, por lo menos equiparable a cada una de las preguntas de investigación, ¿de acuerdo? Luego, tener una coherencia en la estrategia analítica, que sea coherente a lo largo de todo el diseño y que haya un criterio único de conceptualización, ¿de acuerdo? La conceptualización sería, en cierta forma, para que nos hagamos la idea, una metáfora como una escalera, con diferentes escalones por los que evoluciona el flujo metodológico. En la parte baja de la escalera están los datos más vinculados al suelo y luego vamos subiendo esa conceptualización, esos peldaños de la escalera, hasta llegar a los conceptos más abstractos, ¿de acuerdo? Ese sería establecer un criterio, una escalera común y compartida para todas las partes de la investigación.
He tomado un ejemplo, tenemos el dato primario donde un niño narra que escucha disparos y tiene información de que le dispararon a una persona en la pierna. Bien, eso es una evidencia. Nosotros, si hacemos un análisis de contenido, comprobamos que los disparos en el discurso de un niño y un niño que ve disparos, pues no tiene a lo mejor por qué tener una alta frecuencia de codificación, ¿de acuerdo? Pero como en nuestro marco teórico sobre la resiliencia hay un factor de riesgo que es la exposición a la violencia, tenemos que tener nuestro marco teórico en consideración, el marco conceptual. Entonces sí que codificamos y ponderamos con mayor intensidad esa evidencia, ¿de acuerdo? Como tenemos una evidencia, intentamos buscar otras evidencias de violencia. Una nos hace perseguir otras, es una cadena de evidencias, como diría Maes y Huberman. Entonces, tenemos que, con la autocodificación de Mascudea, buscar sinónimos de violencia, de disparos, de tiros, de apuñalamientos, de golpes, etcétera. Tenemos que hacer un diccionario y buscar en todo el discurso de todos los participantes evidencias que corroboren ese hecho que ya hemos registrado. Bien, tenemos a la hora de codificar el segmento, tomamos el máximo contexto posible para que se comprenda la idea y a partir de ese contexto, pues aplicamos, una vez descodificado el significado, aplicamos el significado, el código más adecuado a ese significado. Entonces, pues, en este ejemplo, a partir de esta frase, terminaríamos aplicando el código exposición a la violencia antes del viaje migratorio. ¿Por qué? Porque la narrativa de este niño hace referencia a sus vivencias en su país de origen. Entonces, nosotros, para evaluar su resiliencia en la actualidad, tenemos que tener en consideración su contexto en origen y sus circunstancias también. Entonces, así iríamos evolucionando en este pequeño ejemplo que hemos desarrollado para entender cómo llegar a un resultado, en este caso, aunque tuviese una baja frecuencia de codificación. ¿De acuerdo? Bien, tenemos aquí el análisis cualitativo. Una de las tácticas de Maes y Huberman, considerar la frecuencia de las cualidades esenciales del fenómeno, se está refiriendo a lo que tenemos en Mascudea como los subcódigos, la herramienta de la estadística de subcódigos, que la vamos a ver en detalle, en el taller de hoy, en el webinar, ¿de acuerdo? Cuando identificamos un tema, como el de los disparos que estábamos comentando, intentamos buscar un patrón, una cadena de evidencias, ¿de acuerdo? Una serie de pautas. Y lo que significa eso es que el fenómeno sucede una cantidad de veces, intentamos corroborar que es un fenómeno habitual, frecuente o puede ser anecdótico. A todos en nuestras ciudades hemos podido vivenciar en cierta forma algún fenómeno de violencia, aunque no hayamos asistido directamente, pues sí que hay violencia en nuestras sociedades, ¿de acuerdo? No tiene por qué ser necesariamente particular de este participante, ¿de acuerdo? Tenemos que ponderar eso también. Y que en cierta forma, pues, exista consistencia, ¿de acuerdo? Que ocurra varias veces y que tenga consistencia, ¿de acuerdo? Son una serie de evaluaciones que el analista debe de realizar a la hora de tomar en consideración una evidencia del participante. Tiene que decidir si eso es anecdótico, si eso es frecuente, qué consistencia tiene esa información a lo largo de todo el discurso. El resultado de una investigación cualitativa tiene en cuenta todos estos componentes, ¿de acuerdo? En investigación cualitativa cuantificamos. Las razones son explorar lo que tenemos, verificar hipótesis, por lo que comentábamos antes, de si esa violencia, esa exposición a la violencia es un factor de riesgo o no lo es, ¿no?
y mantenerse analíticamente honestos. Tampoco vamos a hacer una categoría nuclear como se diría en Grand Theory, en teoría fundamentada, a partir de una única evidencia, ¿de acuerdo? Por muy interesante que sea. Las categorías nucleares están fundamentadas ampliamente en los datos, ¿de acuerdo? En el discurso de los participantes, que son los que son realmente las expertas y los expertos en el fenómeno que se trate. Más cuidado, tenemos gran cantidad de herramientas para analizar la frecuencia, pues la matriz de código por documento, la frecuencia de las palabras en Max Dictio, por ejemplo, la estadística de los subcódigos, ¿de acuerdo? Tenemos diferentes herramientas que iremos viendo ahora en el taller. Tenemos aquí la matriz de código por documento. La matriz de código por documento lo que nos va a cruzar es nuestro sistema de codificación y su código, sus indicadores, con cada uno de los casos que tenemos. Podemos ver aquí cómo en forma de nodos, los nodos representan la cantidad de veces que se ha codificado con ese código. Aquí, como podéis ver, tenemos un icono para convertir el nodo en la cantidad exacta de evidencias, ¿de acuerdo? De segmentos. Y es una herramienta muy interesante para ver la distribución de las ideas en el discurso de los participantes. Pongamos por caso que tenemos 20 entrevistas y nos damos cuenta de que hay 3 temas con mucha frecuencia de codificación, pero solo lo han dicho 2 personas, ¿de acuerdo? Si nosotros hacemos esa alta frecuencia de codificación de 2 personas extensible a los 20, estaríamos también cayendo en un sesgo, en un problema de interpretación de ese resultado, ¿de acuerdo? Esa sería la idea subyacente que tendríamos a la hora de alcanzar esos resultados y dar respuesta a las preguntas de investigación. Bien, otra de las tácticas analíticas sería darse cuenta de las relaciones entre las variables, entre los temas que estamos considerando en la investigación. Cuando son claras las variables que intervienen en una investigación, el paso siguiente es ver cómo se relacionan entre ellas. Es decir, una cosa es tener una categoría y tener claros cuáles son sus componentes y las relaciones internas entre los componentes de esa categoría, y otra cosa, darse cuenta de que hay una segunda categoría y comprender las relaciones que hay dentro de esa segunda categoría, y un tercer paso sería describir las relaciones entre la primera categoría y la segunda, ver en qué forma se van a interrelacionar. Las categorías son ideas. Las personas en nuestro discurso hablamos interrelacionando ideas, ¿de acuerdo? En la crisis sociosanitaria que estamos viviendo ahora, todos escuchamos en mayor o menor medida las noticias y en cierta forma lo que hacemos también es traducir esas noticias a nuestra circunstancia personal. ¿Cómo nos va a afectar esta pandemia, la crisis económica? Intentamos hacer traducciones a nuestra circunstancia. Entonces, en análisis y en resultados también tenemos que ver qué interacciones hay. Entonces, tenemos diferentes herramientas con el programa para ver esas interrelaciones. Tenemos los max mapas, los diagramas, el lienzo de dibujo del programa. Tenemos el sistema de notas analíticas para ir redactando toda la información de esas interrelaciones en las categorías. Y tenemos el visualizador de las relaciones de códigos, la matriz de relaciones de códigos. La matriz de relaciones de códigos, en lugar de cruzar como antes códigos con documentos, lo que hace es cruzar códigos con códigos, códigos que en la misma zona pues concurren y se relacionan porque están juntos en el discurso de los participantes, ¿de acuerdo? También es una gran fuente de interés para entender ese resultado y ver cómo van emergiendo esas categorías y las relaciones en el discurso, ¿de acuerdo? Bien,
En los resultados, con MassQDA también tenemos que tener en cuenta la parte cuantitativa. ¿De acuerdo? Tenemos un módulo cuantitativo y en las diapositivas pues he dejado este pequeño ejercicio en el que se usa el alfa de Cronbach en escala. Tenemos el comando para comprobar dentro del proyecto de ejemplo que estamos manejándonos, ¿de acuerdo?, cómo se van a interrelacionar las preguntas que se han hecho a los participantes, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se ajustan y llegan a unos índices del alfa, pues, que podamos afirmar que el instrumento es confiable, ¿de acuerdo? Esa sería una de las prácticas que se pueden realizar en análisis cuantitativo. Luego también tenemos, para explorar las interrelaciones entre las variables, en el menú correlación, para el cuestionario, que son escalas que estamos manejando de ejemplo en las prácticas, pues tenemos el rango de Spearman, ¿de acuerdo?, en el que podemos hacer una correlación entre pues, las diferentes variables, podemos ver su correlación y podemos ver si hay una correlación entre unas y otras más fuerte o más débil, ¿de acuerdo? Sería un poco la forma de obtener también resultados en esta parte. Y luego tenemos pues la posibilidad interesante en MassQDA de obtener resultados también interrelacionados entre la parte cualitativa y la parte cuantitativa, ¿de acuerdo? En el mismo módulo estadístico, Stats, tenemos las estadísticas descriptivas, podemos utilizar las frecuencias para analizar las funciones del profesorado, las diferentes funciones. Podemos ver en la escala de Likert lo que se iba contestando, podemos ver cómo la motivación como papel del tutor pues se consideró como importante o muy importante, se marcó en la escala 4 y 5, ¿de acuerdo? Se sitúan, si la mayoría de las cosas se sitúan en esos valores de la escala 4 y 5, el programa MassQDA a efectos de resultados nos permite integrar los dos valores, el 4 y el 5, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un bloque de más del 60% de participantes que consideraron la función de la motivación como importante o muy importante en las labores de tutorización online, ¿de acuerdo? La motivación sería una de los resultados, en este caso, a partir de esa integración, ¿de acuerdo?, que hacemos, ¿de acuerdo? Luego, si queremos saber qué perfil tienen quienes contestaron 1 o 2 en la variable motivación en cuanto a datos sexo, pues podemos utilizar las tablas cruzadas en el menú comparar grupos para explorar. Pues podemos cruzar la motivación, ver si eran hombres, mujeres, de qué grupo de edad y hacernos unos perfiles dentro de esta parte, de la parte de los cuestionarios, de las encuestas. A la hora de comparar, aún estamos en la parte cuantitativa, pero a partir de ahí pasaremos a la parte cualitativa. Volveremos de nuevo a la parte cualitativa. Todavía en la parte cuantitativa del programa, en el módulo Stats, tenemos diferentes diagramas, ¿de acuerdo? Tenemos aquí para cada una de las variables, vamos a hacer los cuartiles, la mediana, podemos ver los elementos que se encuentran fuera extremos, los casos extremos. También podemos realizar nuestras tablas cruzadas, cruzando diferentes variables, en este caso es pues, el sexo y la edad, ¿no? Podemos ver la distribución que hay o cualquier variable. Entonces ya en investigación cuantitativa, a partir de ese gráfico, a partir de ese resultado, ya conociendo el diseño de la investigación y el estadístico utilizado, ya podemos obtener fácilmente, interpretar el resultado. ¿De acuerdo? Sería realizar la interpretación del resultado también. En cuantitativa ocurre también algo similar a la cualitativa. Si tú obtienes un valor de 0.225, pues tú tienes que saber si tu medida post-test, después de realizar la intervención y de haber medido en pretest,
pues es significativa pues en la prueba, por ejemplo, de Wilcoxon. ¿De acuerdo? Dependiendo del tipo de datos y del tipo, usamos un estadístico u otro. En este caso, en pretest y en posttest. Entonces, estamos haciendo un estudio de pretest y posttest, pues tenemos que saber que ese 0.225 es significativo porque está más allá del margen de error considerado, etcétera, etcétera. Entonces, quiere decir que sí que ha habido un cambio después de la intervención. ¿De acuerdo? Claro, ¿en qué sentido ha sido el cambio? Pues eso es lo que hay que averiguar en cierta forma con las funciones que a veces tenemos de volver a la parte cualitativa. Tenemos un perfil de participantes, detectamos un cambio si hemos hecho una evaluación o una intervención y están los participantes emparejados, tanto en pretest como en posttest. Pues claro, Wilcoxon nos puede decir, por ejemplo, de que sí que ha habido un cambio, pero ¿en qué sentido, en qué medida cualitativa afecta a los participantes? Pues bien, capturamos en el módulo estadístico esa respuesta que nos interesa, esos participantes, ese perfil, y el programa nos los trasladará al módulo cualitativo, al programa principal. ¿De acuerdo? Cuando salgamos nos va a salir, le damos aquí a guardar como juego de documentos. Por ejemplo, en este caso, quienes contestaron 3, la medida de la escala neutra, ni era muy importante ni era poco importante. ¿Por quién contestó un 3? ¿Qué perfil tiene en cuanto a sexo, edad? ¿Qué contestaron en otras partes de la prueba? Pues capturaríamos ese 3 que tenemos en el ejemplo y lo devolvemos al programa. El programa nos va a crear un conjunto de documentos con todos aquellos participantes, va a meter todos los participantes que en la prueba estadística habían marcado un 3 en la escala de Likert en la pregunta sobre motivación como función del tutor. ¿De acuerdo? Y tendremos esos cuantos cuestionarios, podremos ver, activarlos y ver sus codificaciones cualitativas, ¿de acuerdo? Para ayudarnos a entender mejor y llegar a ese resultado que estamos buscando. Bien, esta es la introducción, la presentación del tema de hoy, de resultados, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a practicar el programa. He dejado aquí una serie de lecturas, he incluido la investigación doctoral de una persona que colabora con nosotros, en la que está basado en los ejercicios que hacemos del proyecto, por si alguien tiene curiosidad en este proyecto de formación en línea y cómo se aplicó Mascudia en este proyecto, pues aquí le he dejado la referencia y puede descargarlo de internet y darle un vistazo. Bien, recordar los próximos seminarios que tenemos semanalmente los miércoles a las 4 de la tarde. Reiterar mis disculpas por el problema técnico que hemos tenido hoy y, y nada, menos mal que pudimos reaccionar y hemos empezado 20 minutos tarde, pero bueno, por lo menos compartir un ratito y hablar de todos estos temas, ya que ustedes habían mostrado el interés en participar. Pedimos disculpas por los problemas, que todavía no sé cuáles son los problemas, no sé decirles si ha pasado una cosa u otra, pero bueno, dentro de un rato supongo que me lo dirán desde Berlín. Bien, vamos a practicar un poquito con el programa. Yo tengo el proyecto que estamos hablando, este proyecto de la profesora Bercher. Aquí tenemos las preguntas de investigación, ¿de acuerdo? Primero, en esta parte superior, siempre interesante tener a mano las preguntas de investigación porque el objetivo de los resultados es darle respuesta a las preguntas de investigación. Aunque tengamos otros documentos, siempre hay que recordar que para obtener resultados pues vamos a tener que activar el conjunto de datos que nos interesa obtener los resultados. Abigail comenta que no os han enviado el vídeo y el webinar de la semana pasada. Sí, lo voy a recordar con un látigo. Lo voy a recordar con un látigo. Porque ya nos ha pasado otras veces. Yo como soy el que da la cara,
Siempre estoy aquí. Pero en fin, voy a hablar con mis compañeras que seguro que lo tienen en consideración y además escribiré a la jefa y, y le diré que se lo recuerde a las compañeras también. No os preocupéis que yo lo comentaré, ¿de acuerdo? Porque el vídeo lo grabé, metí las diapositivas y mandé el enlace el mismo día. Así es que... Pero bueno, no pasa nada, os pido también disculpas y se lo recordaré. Bien, vamos a practicar un poquito con el programa y vamos a ver si yo de entrada en mi marco conceptual tengo estas 4 preguntas de investigación. Bueno, esto no son preguntas de investigación, pero las preguntas podrían ser: ¿cuáles son las habilidades o competencias del tutor más valoradas por los participantes en los cursos en línea? ¿O qué soluciones a los problemas de la formación en línea aportan los participantes de los mismos cursos? ¿Y cuáles son las funciones del tutor más valoradas? ¿Y cuáles son los problemas que hay en la formación en línea? Como podéis ver, yo en lo que llevo de webinar ya he hablado de varios problemas de la formación en línea y hay problemas, os lo digo, cuesta. Todo no es ponerse una camisa planchada, ni estar aquí a la hora, ni prepararse el webinar, hay mucha más infraestructura. Bien, lo importante es tener un buen diseño, ¿de acuerdo? Tenéis que tener un diseño. Nosotros... Sí, bueno, los he activado, es importante, es importante. Por eso tampoco quiero ir más rápido de lo que toca. Con este botón los voy a desactivar, ¿no? Están desactivados. Como podéis ver, todos los objetos tienen un círculo gris a la izquierda. Si yo hago clic al nivel del grupo, los activo todos los de dentro. También, si le doy botón derecho, los activo todos, ¿vale? Si quiero desactivar alguno en concreto, lo puedo desactivar. O lo puedo desactivar de la flechita. Hay muchas formas de... Y aquí lo reseteáis, ¿de acuerdo? Yo te lo mando, Tania, no te preocupes. Se me queda luego una copia del chat. Tengo ahí... Además, tengo tu correo por algún lado, seguro. Te mandaré yo el de la semana pasada. No te preocupes, que no hay problema. No, tranquila, no pasa nada. Solo me restaba por decir que podéis tener se lo mando a Fátima también el de la semana pasada. Vale, perfecto. Sí, un problema. Voy a por la activación, ¿no? Vamos a por la activación. Esperar al final para estas cosas. Es que si no... A ver, si tú tienes también códigos activados, los que quieras, ¿de acuerdo? Y tienes varios documentos activados. Lógicamente, la ventana segmentos recuperados estará llena de resultados. Bueno, aquí tenemos diferentes resultados. Podemos ver todos los que el programa me proporciona, los segmentos que cumplen la condición. Si queréis volver al estado de desactivación general, podéis darle aquí para documentos y aquí para códigos. Pero en análisis tenéis un botón que lo reinicia a todos. Con un simple botón vuelve a estar todo tal cual, ¿de acuerdo? Hay que entender que el sistema primario o básico en Mascudea para obtener resultados sería la ventana de segmentos recuperados. Si yo quiero saber, por ejemplo, lo que han contestado las personas que... Vamos a hacer esta práctica. ¿Os acordáis de las diapositivas que decíamos? ¿Qué perfil tienen
las personas que contestaron 3 en la escala de Likert en la variable motivación, ¿de acuerdo? Vamos a hacer esa práctica y luego volvemos y os muestro el resultado en la ventana de segmentos recuperados. Espero que haya alguien, pero yo creo que sí. Antes de ir al módulo estadístico, lo primero que tenemos que hacer es activar los documentos con los que quiero trabajar. Le damos a la carpeta grupo de documentos de cuestionario y se quedan activados. Cambiamos, vamos al módulo estadístico. Aquí tenemos el resultado, podemos ver las frecuencias, ¿de acuerdo? Tenemos la frecuencia y vamos a considerar la función motivar, ¿de acuerdo? Vemos aquí quienes contestaron 1, quienes contestaron 2, quienes contestaron 3, 4 y 5. Quien queremos conocer es el perfil de los que contestaron 3, ¿de acuerdo? Si nosotros marcamos aquí y lo guardamos como un conjunto de documentos, cuando cerremos el módulo estadístico, me lo traeré. Me traeré 11 documentos y va a crearme una carpeta, ¿de acuerdo? Le digo OK y ya tengo un conjunto con aquellos participantes que contestaron 3 en motivar, ¿de acuerdo? Los podemos ver aquí listados. Bien, y ahora reseteo todo, activo solo los que contestaron a 3, ¿de acuerdo? Y ahora le digo, puedo darle a todo el sistema de códigos o puedo darle a los problemas, ¿de acuerdo? Yo tengo aquí las evidencias, ¿de acuerdo?, de los participantes, ¿de acuerdo? Estas serían las evidencias que, por supuesto, las puedo listar en Excel o en Word, ¿de acuerdo? Las puedo recodificar con un código nuevo para categorizar. Tengo todas las evidencias aquí. Puedo hacer una nube de palabras de los resultados del discurso, solo de los que hay dentro de la ventana segmentos recuperados. Puedo irme a métodos mixtos, tabla cruzada, y decirle, vamos a limpiar esto, y puedo decirle pues que me distribuya pues los resultados, por ejemplo, sexos, solo para los documentos activados, solo los problemas, que es lo que estamos explorando. En investigación cualitativa, la respuesta a las preguntas de investigación la tenemos que conseguir poquito a poco, paso a paso. Si tenemos diferentes temas, exploramos uno, primero los problemas, luego las soluciones a los problemas, luego las funciones, luego las habilidades. Tenemos que ir poco a poco construyendo la respuesta. Cuando ya lo tenemos configurado, le damos OK. Entonces podemos ver de los participantes que tenemos, que contestaron 3, podemos ver, teníamos 11 en total, 11 cuestionarios, 8 eran hombres, contestaron 3 eran mujeres, y podemos ver los hombres al respecto de la codificación cualitativa en los problemas en qué hicieron más incidencia. Pues parece ser que la ausencia de problemas es una característica, es la que más tiene. Pero como tenemos también la motivación, podemos motivar como codificación, podemos activar todas las funciones de la parte cualitativa, los temas cualitativos, volvemos a tabla cruzada. Esto el programa lo recuerda, no es necesario volverlo a introducir. Para los 11 documentos, solo para los códigos activados. Vamos a OK y podemos ver el tema de las funciones entre la que estaba motivar, la motivación, ¿de acuerdo? Podemos ver que efectivamente solo hay una codificación cualitativa en un hombre y una mujer al respecto de la motivación. Por eso es normal que marcaran un 3 en la escala cuantitativa de Likert, porque para ellos la motivación no era otros temas que tenían más relevancia,
será el contacto continuo entre las funciones del tutor, la dinamización, tanto en hombres como mujeres, ¿de acuerdo? Y el seguimiento y la evaluación. Podríamos decir que esos eran unos resultados cualitativos que en cierta forma corroboran. Podríamos ahora preguntarnos por seguir el razonamiento de la práctica que estamos haciendo. Y motivar, ¿qué dijeron aquí? ¿Qué segmentos hay aquí? ¿Qué evidencias hay? Pues para eso, aquí tenemos a la hora de sacar resultados, siempre en el programa MassQDA tenemos que atender en estos cuadros de diálogo, derecha, parte cuantitativa en Excel, nos sacaría los números, las magnitudes numéricas, y parte cualitativa en la izquierda del cuadro de diálogo. Tenemos aquí motivar y podemos ver las evidencias, ¿de acuerdo?, que tenemos en el proceso de contribuir a la motivación hasta cierto punto. Es responsabilidad de cada uno sentirse motivado. Y sí, tenemos aquí una de debe motivar al alumnado. Nos motiva con ejemplos y casos de actualidad, noticias. Pero parece ser que le han dado poco peso en la cualitativa y por eso marcaron 3 a la hora de puntuarlo en la escala de Likert como relevante o menos relevante. No tenían un criterio claro. Ese sería un pequeño ejercicio que nos ha permitido ir de una parte del programa a otra, ¿de acuerdo? Podemos ver, seguir con el ejercicio, los datos que tenemos con los 11 participantes que hemos capturado en el módulo Stats, y también podríamos ver, seguir con ellos, con ese perfil de participante. Y podríamos cambiar a herramientas visuales, la matriz de código por documento, como estábamos comentando. Solo para los documentos activados ya me garantiza que son los cuestionarios activados. Y seguimos con las funciones del tutor. Las funciones del tutor, vamos a darle OK y podemos ver los 11 documentos como, vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Esto ayuda a esconderlo, haciéndolo un poquito más grande. Aquí sabemos exactamente todos. Bien, el 6 no tiene nada, el 14 tampoco y estos tampoco. Pero estos podemos ver los nodos donde se codificó más la información. Podemos discernir la motivación, pues fueron el 10 y el 17 los que se codificó más, ¿de acuerdo? Esa sería la idea. Cambiamos a magnitudes numéricas, ¿de acuerdo? Y como siempre podríamos ver este resultado en la parte cualitativa, en la matriz de segmentos interactiva, o podríamos exportar los valores numéricos a Excel, ¿de acuerdo? Esa sería una de las formas en la que podemos obtener los resultados. Si queremos capturar este escenario para un informe de resultados, pues podemos aquí capturarlo al portapapeles y ya lo tendríamos listo, o bien exportarlo como imagen o con las diferentes formas que tiene. Tenemos aquí Excel del 97-2003, un fichero de imagen, página web, mandarlo a Word directamente o texto enriquecido, ¿de acuerdo? O sea, las posibilidades son grandes. Esta sería una forma. Si ahora nos planteamos, por lo que decíamos primero, de la frecuencia y la concurrencia, el siguiente paso sería comprobar la matriz de relaciones de códigos, ¿de acuerdo? Cómo se interrelacionan estas funciones del tutor que están activadas para esos participantes. Seguimos con el ejemplo. Podríamos hacerlo con todos los cuestionarios, pero bueno, ya que estamos con este hilo, es importante explorarlo con profundidad y así no nos desviamos. Cogemos la matriz de relaciones de código. En las filas vamos a poner todos los códigos para que caigan todos los del proyecto y en las columnas vamos a poner solo las funciones, los códigos activados, ¿de acuerdo? Tipo de análisis, la intersección de códigos, que es el más exigente. Que estén próximos ya puede dar lugar a que se diluyan y que ocurran en el mismo documento ya la relación, la interacción de relación se puede perder. Pero hay tipos de análisis que se interesa, por eso se ponen
los tipos de análisis. ¿Para qué conjunto de datos? Para los 11 documentos, 11 cuestionarios que seguimos teniendo activados. Le damos a OK y podemos ver cómo las funciones se relacionan con habilidades del tutor, el contacto continuo. Aquí están las soluciones, podemos ver las soluciones, podemos ver cómo las funciones para estos participantes han sido codificadas como otras ideas. Orientación al servicio y contacto continuo, pues serían una competencia y una función muy interrelacionadas, o dinamizar y comunicación, por supuesto, dinamizar y comunicación proactiva, contacto continuo, resolución de consultas. Es lógico el pareado de interrelaciones que hay, ¿de acuerdo? Hay una herramienta muy interesante para obtener resultados que yo no sé si es muy conocida o poco conocida, pero bueno, yo la voy a mostrar. Vamos a análisis y tenemos las configuraciones de códigos complejas. ¿Qué va a hacer esta herramienta? Cruzar los diferentes grupos de codificaciones. Por ejemplo, vamos a suponer que un objetivo de investigación nos interesa explorar el tipo de juegos que juegan unos niños de educación infantil en un lugar que es el patio del colegio y cuando son supervisados por una serie de monitoras o monitores, maestras o maestros. Por tanto, tenemos codificaciones de niños y niñas, tenemos codificaciones de lugares en ese centro escolar, tenemos codificaciones de juegos, entonces, y de personas que sufren. Entonces, el programa nos va a dar todos los cruces de información de cada uno de los bloques que nos interesan. Vamos a verlo. Si arrastramos, por ejemplo, las soluciones a los problemas y las funciones del tutor, solo para los documentos activados, por ejemplo, vamos a ver que me recupera. Podemos ver que se ha codificado contacto continuo con la facilidad de comunicación con profesores y tutores, 4 segmentos, la facilidad de comunicación, la resolución de consultas, tres segmentos hay codificados, y aquí podéis ver en orden decreciente todos los cruces de información que tenéis en las codificaciones. Lo mismo podríamos hacerlo añadiendo pues las habilidades para el tutor, solo para... Bueno, solo ahora incluido no son los 11, ahora incluido todos los cuestionarios. Le damos a OK y podéis ver cómo tenéis cruces de codificaciones. Vamos a hacer un poquito más grande. Y esto es en sí un resultado interesante. Os dice cuáles son los cruces de información con mayor frecuencia que ocurren en vuestro análisis que estáis haciendo. Y sería una excelente forma de obtener resultados, ¿de acuerdo? Por supuesto, esto también tiene posibilidad de obtener gráficos, comunicación, contacto continuo, adaptabilidad. Pues vamos viendo aquellas que nos interesan. Podéis ver cómo, arreglándolo un poquito, se verá. Podéis ver, vamos a bajarle. Podéis ver cómo nos va sacando un gráfico con todos los cruces de información que tendríamos en todo el proyecto. Todo es una buena forma rápida de ver cómo se han ido cruzando dentro de los códigos de las diferentes categorías. ¿Os acordáis en las diapositivas que poníamos buscar las relaciones entre las variables, entre las categorías? Pues esta sería una forma que tiene el programa MassQDA para implementar esa forma de obtener resultados. ¿De acuerdo? Otra de las más interesantes, volvemos aquí a activar los cuestionarios, sería explorar las estadísticas de subcódigos. Esto es
la táctica analítica que también comentábamos al principio en las diapositivas, conocer las cualidades esenciales del fenómeno, pues entonces le vamos a dar botón derecho a la categoría que nos interese explorar y nos iremos a estadística de subcódigos. Tenemos aquí ya lo tenemos aquí seleccionado, solo para los documentos activados, esto es importante, la activación. Y en la unidad de análisis, contar todos los subcódigos en los documentos, no. Solo los más frecuentes, no. La que tenemos que seleccionar es segmentos codificados. Nos va a dar el total de los segmentos codificados que hay. Esa sería la opción en unidad de análisis que tenemos que modificar. Le damos OK y podemos comprobar cómo dentro de las funciones tenemos el contacto continuo, la motivación, resolución de consultas, etc. Hemos visto en otros talleres la importancia de los checklists, las listas de comprobación, para comprobar la calidad de una investigación cualitativa con entrevistas y grupos focales, por ejemplo. Y pues poníamos de ejemplo el CoreQ de Tong et al. Del 2007, que es un checklist en el que vamos comprobando una serie de parámetros de calidad de una investigación. Los editores de las revistas los utilizan. Tengo programado las próximas semanas un webinar sobre calidad y veremos estos detalles. Pero bueno, uno de los requisitos que esta lista de comprobación pregunta es si se han descrito adecuadamente el sistema de códigos, la estructura de códigos, los temas principales y los subtemas, ¿de acuerdo? Entonces aquí podemos ver claramente de las funciones del tutor que estamos describiendo la frecuencia de estos subtemas, ¿de acuerdo? Este sería el peso de cada uno de ellos, tenemos el peso de cada uno de los subtemas y al introducir un gráfico de este tipo en un informe, estamos proporcionando información sobre el resultado, viendo cómo se distribuye entre los diferentes atributos o propiedades que tiene. Por tanto, el lector, a la hora de empezar una narrativa sobre las funciones del tutor más destacadas para dar respuesta, pues nosotros empezaríamos la narrativa, podríamos empezarla con esta tabla que nos facilita el programa o con este gráfico, para que el lector tenga modo de índice de ese apartado sobre las funciones de qué vamos a hablar. ¿Y de qué vamos a hablar en ese apartado de resultados de la investigación sobre las funciones? Pues en primer lugar, después de una presentación y de este gráfico o la tabla, empezaríamos con la narrativa del contacto continuo, la importancia del contacto continuo, porque hemos corroborado, hemos constatado los datos que en la formación en línea como función del tutor el contacto continuo es muy importante, ¿de acuerdo? Después del contacto continuo se ha constatado que es motivar, la motivación del alumnado para salvar la distancia, ¿de acuerdo? Yo pensaba que este webinar de hoy ya no lo salvaba, pero todavía yo creo que en cierta forma lo estamos salvando. Pero hay que motivarnos, ¿eh? Nos hemos reído, hemos llorado, ha sido un poco, pero bueno, lo hemos encarrilado y estamos superando. Entonces, la motivación es muy importante. Sería el segundo tema que había que abordar en ese informe de resultados y así continuaríamos con todos. En cualitativo los tendríamos que tratar todos, hasta los que tienen una frecuencia de codificación muy bajita. Por ejemplo, dirigir y guiar solo tiene dos segmentos, dos evidencias, ¿de acuerdo? Solo hay dos evidencias de gente que lo ha dicho, pero bueno, dependiendo de la ponderación del resultado que se hiciera, también habría que hablar de dirigir y guiar como funciones del tutor en este informe de resultados que estaríamos haciendo. Tenemos aquí, por supuesto, todos los gráficos se pueden personalizar, ¿no? Aquí podemos quitar las escalas. Hay que tener en cuenta a la hora de visualizar el total de 60 segmentos, ¿de acuerdo? Podemos ver aquí la suma es el 100%.
dentro de las funciones, ¿de acuerdo? Esto hay que explicarlo muy bien porque es una frecuencia de codificación cualitativa. El lector no habituado a trabajar en cualitativa pues podría tener alguna confusión en cuanto a estos porcentajes, ¿de acuerdo? Sería un porcentaje de codificación respecto del total del tema que se está explorando, en este caso, las funciones. Eso también en el apartado introductorio de metodología, de los resultados, de cómo se ha llegado a los resultados, tendríamos que explicar estos porcentajes, qué está el lector, qué tiene que interpretar, cómo se ha medido esto, ¿de acuerdo? Entonces se lo tendríais que trasladar. Lógicamente yo le quito el título para luego ponérselo en el informe. Y esto, por supuesto, ya habéis visto, es todo personalizable. Podéis cambiar a un formato más en estilo APA o similar, ¿de acuerdo? Podríais modificarlo todo, los colores, adaptarlo, personalizarlo. Si un color no os gusta, pues podéis cambiar por el color que queráis, ¿de acuerdo? Sería ya todo esto más que es totalmente personalizable, ¿de acuerdo? Y aquí ya tendríamos la posibilidad podemos presentarlo barras verticales, horizontales o diagrama de sectores. Podemos copiarlo en portapapeles y, por supuesto, podemos exportarlo, podemos llevarlo a la aplicación que estemos utilizando, a Word para hacer el informe de resultados. ¿De acuerdo? Sería la forma combinar la narrativa y también introducir evidencias en esa narrativa. ¿De acuerdo? Voy a ver si recupero un informe de resultados de algún trabajo mío y yo os lo enseño. A ver qué tenemos por aquí. Para que veáis un poco un ejemplo, me acuerdo de... Sí, yo creo que este puede ser. Sí, vamos a ver. Para que lo veáis rápido de un vistazo, sin comprometer la confidencialidad, tenemos aquí las figuras que se utilizan, la presentación de los resultados, donde iría la descripción metodológica que comentaba. Y aquí podemos ver cómo se utilizan las tablas y los diagramas, la nube de códigos que también comentábamos. Esta sería la idea del informe de resultados, ¿de acuerdo? Ir viendo y ir narrándolo, pero también, fijaros, introducir evidencias del discurso de los participantes. Esto es muy importante, fijaros que hay abundantes evidencias. Este sería un informe donde se puede. Un informe de resultados, no son las conclusiones de una investigación, no hay diálogo teórico. Primero se sacan los resultados del análisis. En los resultados se puede empezar a introducir un poco de diálogo teórico, de comparativa con los resultados de otros autores. Pero fundamentalmente eso se deja para la parte final, la discusión o las conclusiones. ¿De acuerdo? En los resultados es simple y llanamente describir los resultados del análisis que se ha hecho. Primero diciendo cómo se construye el resultado, como hemos visto con las diapositivas, y luego ya presentando el resultado. Una cosa que os puede ayudar a la hora de obtener, de trazar los resultados, a la hora de obtener las evidencias de... No tengo tu nombre, pues me pone usuario, no sé cómo dirigirme a ti. Vamos a ver eso que preguntas, Fátima. Sí, mira. No, perdón, no, eso es tu ordenador que lo ha puesto así por poner. No pasa nada. Era por dirigirme a ti. Tenemos en las herramientas visuales diferentes posibilidades de sacar información. También tenemos en los cuestionarios la posibilidad de sacarlo la nube de palabras o la nube de códigos. La nube de palabras lo que hace es contar las palabras, como la frecuencia de ocurrencia de cada palabra. Vamos a ver para los
Vamos a hacerlo, en lugar de todos los cuestionarios, si os parece, solo con los de los 11 que teníamos. Los tenemos activados. Entonces le hacemos botón derecho, nube de palabras. Podemos ver que tenemos lo que son las palabras, ¿de acuerdo? La que no nos gusta, la apretamos botón derecho y la agregaríamos a la lista de exclusión, ¿no? Porque consideramos que no tiene relevancia dentro del análisis. Organizamos y tenemos, esto podría ser una forma de aproximarnos, pero yo no utilizaría esta. Yo la que utilizaría sería la nube de códigos. Fijaros que estos cuestionarios están codificados con un montón de códigos. Si le damos botón derecho, nube de códigos, lo que tenemos son los códigos con mayor frecuencia. Ponemos aquí, nos dice que hay 20 segmentos codificados con comunicación, 18 con orientación al servicio. Son los códigos que más se han utilizado en el análisis de estos casos que estamos considerando. ¿De acuerdo? Esta sería la idea. En mi opinión, para cuando estás haciendo un informe de resultados, también como introducción a lo que el lector o lectora va a leer en esa narrativa de resultados, una buena forma de hacerle de un pantallazo, una introducción, sería con esta herramienta de la nube de códigos, en la que claramente se ven el peso a la hora de los resultados respecto a la frecuencia de codificación de cada uno de los códigos que se han utilizado. ¿De acuerdo? Lógicamente, todo esto luego iríamos parte por parte, como estábamos viendo, pues sacando los diferentes. Vamos a sacar estadísticas del código, las habilidades, solo para los documentos activados. Podemos ver cómo vamos a ir sacando para los diferentes participantes, los 11 que tenemos. Tenemos las competencias del tutor, contacto continuo. Como son los 11 que habían puesto motivar un 3 en la escala de Likert, fijaros que ahora ya en este grupo motivación no ocupa el segundo lugar, sino que se ha desplazado como un tema menos importante en su consideración en la parte cualitativa. ¿De acuerdo? Esta sería la idea, las posibilidades que nos proporciona el programa para navegar entre pues, lo que son los datos cualitativos, si tenemos datos cuantitativos, volver a los datos cualitativos o explorar los resultados en los datos cualitativos, por ejemplo, viendo la frecuencia y la concurrencia. Para finalizar los resultados, me quedaría por mostraros MaxMapas, sería la herramienta fundamental. Podéis trazar un nuevo mapa desde cero, vacío, ¿de acuerdo? Lo tenéis aquí, o podemos traer un modelo de documento. Si traemos un modelo de caso único, lo que haremos será comparar, será tener un documento, todo lo que ha ocurrido alrededor. Vamos a ver, el ancho de línea refleja la frecuencia de codificación, pues usamos el modelo y podemos ver que comunicación para resolver dudas y resolución de consultas son pues, las competencias y la función que más ha destacado en su discurso este participante. Si queremos comparar dos casos, modelo de dos casos, pues elegimos los casos que queremos. Podemos ver decirle usar el modelo, podemos ver todos los códigos que comparte cada uno de los documentos y los códigos que no comparte en la parte exterior. Si nos centramos ya yendo a la concurrencia, yo utilizaría el modelo de concurrencia de código, en concreto el de intersección de código, que es el más interesante, en mi opinión. Entonces, aquí podemos ver una idea y todo lo que ocurre alrededor. Si contacto continuo habíamos visto que era la que más frecuencia tenía, ¿de acuerdo? Pues la arrastraríamos a la zona.
¿Se insertan los códigos? Le decimos que no. Entonces, contacto continuo, número mínimo de concurrencias, vamos a decirle 1, integrar subcódigos al máximo. Podemos ver por si hay subcódigos que nos aparecerá la idea. Usamos modelo y podemos ver cómo tenemos una serie de ideas relacionadas con el contacto continuo en base al discurso que los participantes han hecho. Si queremos comparar dos ideas, por ejemplo, el contacto continuo y la motivación, para ver cómo se interrelaciona, que sería, aquí estamos viendo lo que hay dentro de una categoría, de una idea, pues utilizaríamos otra vez el mismo modelo, arrastraríamos contacto continuo, pero aquí le decimos que sí, y motivar ahora lo arrastramos, y le decimos que no. Entonces podemos ver las interrelaciones que hay entre unos y otros, ¿no? Podemos ver cómo hay indicadores como dinamizar, que está en motivar y contacto continuo. Podemos ver que hay algunos que comparten diferentes interrelaciones a la hora de obtener los resultados. Dependiendo del análisis, pues obtendríamos, esto lo arreglaríamos y, por supuesto, toda esta información la podemos copiar al portapapeles o exportar el mapa a un informe de resultados, porque no solo se trataría de incluir la frecuencia de codificación, por ejemplo, de las funciones de tutor, el gráfico que estamos viendo, sino que habría que comparar dentro de las funciones con qué otras categorías, como los problemas o las habilidades o la solución a los problemas. Aquí podéis ver cómo tenemos una competencia porque está en verde, tenemos una solución a problemas porque está en malva, un problema, dependiendo del color podemos saberlo. Entonces estamos viendo interrelaciones en todos los conceptos, las ideas que hemos manejado en esta investigación particular. Pues bien, yo por mi parte voy a dejarlo en este punto. Hemos dado un recorrido por la obtención de resultados, formas de obtener resultados, un poco accidentado por el problema inicial que hemos tenido, pero bueno, yo creo que hemos logrado un poco resolver el taller. Ahora, pues, estaré encantado de contestar cualquier pregunta, cualquier cuestión que tengáis. Tengo nota ahí de los correos que me habéis facilitado, os mandaré el enlace de la semana pasada, sin mayor problema, y se lo comentaré a mis compañeros para que manden el de este. En uno de los webinars anteriores os mostré una tabla donde se presentaban los segmentos, los códigos para los segmentos y además se podía hacer el resumen, todo en la misma tabla. Estoy intentando tener la comunidad, pero no lo consigo. ¿Cómo puedo obtener esta tabla? Los segmentos, los códigos y además podía hacer un resumen. Claro, esto lo tenemos, si no me equivoco, Tania, es muy de resultados tu pregunta, muy pertinente. En análisis cuadrícula de resumen. Aquí vemos los segmentos, vemos los códigos, vemos los participantes y aquí hacemos el resumen. Era esto, ¿verdad? Lo que te interesaba. Me imagino. Tenemos aquí, vamos viendo, los que tienen cuadrados son los que han sido codificados, en este caso con apasional. Y aquí, al ver esas dos evidencias, nosotros y nosotras deberíamos hacer un resumen. Cuando los tuviésemos, por ejemplo, en este caso, bien, hacemos un resumen, se pone en verde y el programa va guardando registro. Cuando tenemos todos los registros, lo tenemos todo resumido, le damos este botón y pasamos a la tabla de resumen, que sería el siguiente. Tenemos 3 niveles de análisis. Primero este en el que estamos, luego las tablas de resumen y luego el explorador de resumen. Luego iríamos analizando. Una donde estaba el símbolo a la parte del segmento.
Recuerdo uno donde estaba el símbolo. ¿Qué símbolo? No lo sé, no te pillo, Tania, no caigo ahora. Si son resúmenes, lo único que se me ocurre, si se me ocurriera, pues, pero si me lo quieres, si te acuerdas de algo, me lo quieres decir, me mandas un correo. Claudia dice que en los próximos también se apuntará, pues muchas gracias. Pero bueno, te tienes que inscribir tú, te tienes que inscribir en nuestra página de acceso o en la página de Masculea de webinars gratuitos. Eh, Perfecto. No, yo creo que no habrá ningún problema. Yo lo que voy a hablar con mis compañeras de Berlín, a ver qué me cuentan. Y nada, para ver si esos pequeños fallos podemos evitarlos y que sea, si hay que mandar las grabaciones que se manden, ¿de acuerdo? Esa sería. ¿Tuviste un problema, Claudia? ¿Qué problema tuviste? Ah, el problema que tuviste hoy de acceso lo hemos tenido todos. El único que estaba aquí era yo, pero como estaba solo, cuando he visto que era la hora y no había nadie, estaba solo, he contactado con mis compañeras de Berlín y ellas se han dado cuenta de que había un problema y os han mandado el enlace para poder enterar, porque o no lo teníais o no estaba bien o al saber. Pero vamos, esto es un problema que esperemos que no vuelva a ocurrir, porque yo también me sentía aquí solo, sin los alumnos que estaba previsto, me iba a hacer otras cosas. Muy bien, veo que no hay más preguntas. Si os parece, lo vamos a dejar en este punto por hoy. Muchísimas gracias por la atención, por la paciencia. Trabajamos constantemente para mejorar nuestro trabajo, nuestros webinars y que tengáis un servicio de la mayor calidad. Todo esto nos sirve para aprender y seguro que en el futuro encontráis unos webinars pues mucho mejores. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y cuento con vosotras y con vosotros para la semana que viene. Un saludo cordial a todos. Se despide Antoni Casasente. Adiós.